Yo creo que yo lo que he visto es que las personas toman decisiones en base a lo que ellos piensan que es correcto o en base a lo que ellos personalmente les ha funcionado, ¿verdad? Yo creo que es aquí, yo compro esto y lo hago así, pero no necesariamente es así. Tú construyes un producto o un servicio para satisfacer la necesidad de un mercado específico y tú tienes que conocer a ese mercado, ¿sí? ¿Cómo empieza el proceso? Pues desde el inicio, con una idea de negocio, tú estableces un producto o un servicio, generas un plan de estrategias donde generalmente tienes estrategias de posicionamiento de marca, de fidelización de clientes, atracción de nuevos clientes, ¿verdad? Un plan de comunicación de marca. Y de ahí, de eso nace la publicidad, porque la publicidad es una herramienta del mercadeo. Pero si un negocio es pequeño, un emprendimiento, ¿cómo puede tener todos esos datos sin invertir en un gran estudio de mercado? Puedes hacer un formulario de Google y pasarlo a tus amigos cercanos. Puedes hacer estudios de observación, ir a ferias, ver. ¿Qué es la identidad visual? La identidad visual es cómo las personas o tu público te perciben. Tú sabes, tú te pones un traje formal, pues te ven muy elegante, te pones algo más casual, tal vez te ven un poco más informal. Pero es esa percepción, la primera percepción que tiene el cliente de un producto o un servicio, pero es importante porque la gente cognitivamente tiene juzga según lo que ve. Esto es Profesional y estamos en Ciudad de Guatemala para recibir a un gran profesional, Irving Palacios. Él es publicista y diseñador gráfico quien nos va a contar acerca de su experiencia y también nos va a dejar grandes tips para poderlos aplicar en el día a día. Irving, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte acá en Profesional. No, Fabián, qué gusto tenerte aquí en Guatemala. Muchas gracias por la oportunidad y a toda tu comunidad hispana. Muchas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿cómo empieza tu afición por la publicidad y el diseño? Bueno, mira, soy músico también. Qué bueno. Empiezo a los 12 años y conozco que la música es un puente, un canal para poder comunicar emociones, vivencias. Y creo que ese proceso de comunicación creativo me influye más adelante en mi carrera profesional y pues ahí es donde conozco la publicidad, el diseño gráfico y veo que es un puente también para poder hacerlo. En toda tu trayectoria, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos en lo que se refiere a publicidad y diseño? Pues mira, creo que empezar a trabajar con marcas ya reales en Ciudad de Guatemala, manejar presupuestos y tener que dar resultados objetivos, creo que fue un reto, pero pues durante 10 años fui director de una marca de la industria de alimentos aquí en Guatemala y pues ahí creo que fue mi experiencia creció. He escuchado muchas veces, tú me dirás cómo ves esta frase que le he escuchado, que muchos dicen lo importante cuando es un negocio físico es la ubicación, ¿dónde estás ubicado? Porque cuando estás en un buen sector, en una calle donde tienes mucho tránsito, pues definitivamente no necesitas publicidad. Pues mira, yo creo que todo empieza en base a una planificación y a una segmentación de mercado adecuada, ¿verdad? Si tú crees que esa plaza tienes posibilidad de que tu mercado te pueda ver y satisfaces una necesidad concreta, pues es una buena plaza. Pero, pues bueno, si no tienes necesidad de un tema físico y solo estás vendiendo en línea o el tema, pero igual la segmentación para elegir tu red adecuada, el tema, creo que es importante. Tu segmentación es importante. Y esta es una de las claves que también quiero preguntarte, la segmentación. Sí, claro. Antiguamente, pues, teníamos unos puntos básicos para segmentar, como por ejemplo la edad, tal vez si es hombre o mujer, y también tal vez la capacidad económica, ¿no? Ahora, ¿cómo más podemos segmentar? Pues la segmentación, como tú dices, esa parte de la parte demográfica que te pone datos muy estadísticos, muy concretos, pero hay otras partes, la psicográfica, que ya influye un poco en el tema psicológico de las personas, sus preferencias, dónde viven, qué les gusta, qué consumen con regularidad. Y también ahora puedes hacer una segmentación en base a generaciones, los baby boomers, los millennials, la generación Z, en base a la cultura que les rodea, ¿verdad? O sea, ahí tienes ahora un poquito más gama. Y en tu trabajo, ¿cómo combinas la creatividad con la estrategia? Es importante, creo que no hay creatividad sin estrategia, porque la creatividad tiene que cumplir una función, si no fuera arte, ¿eh? El arte es creativo y perceptivo, pero la creatividad con estrategia va hacia un fin comercial que busca que tú tengas ventas o que tengas retornos de inversión, entonces tiene que ir en base a una estrategia. Ok, entonces planteamos primero la estrategia. Por supuesto. Y luego viene la lluvia de ideas creativas. Sí. Y supongo que también todo esto es un proceso. Es un proceso grande, sí. ¿Cómo empieza el proceso? Pues desde el inicio, con una idea de negocio, tú estableces un producto o un servicio, generas un plan de estrategias donde generalmente tienes estrategias de posicionamiento de marca, de fidelización de clientes, atracción de nuevos clientes, ¿verdad? Un plan de comunicación de marca. Y de ahí, de eso nace la publicidad, porque la publicidad es una herramienta del mercadeo.
Entonces empiezas a crear un plan comunicacional de cómo tú vas a comunicar los atributos de un producto o un servicio y en qué canales los vas a hacer y bajo qué creatividad o estrategia lo vas a hacer. Por ahí va la estrategia. Muy bien, Irving. Ahora, cuéntame, he escuchado mucho, pero quisiera que tú me expliques, ¿qué es la identidad visual? La identidad visual es cómo las personas o tu público te perciben. Tú sabes, tú te pones un traje formal, pues te ven muy elegante, te pones algo más casual, tal vez te ven un poco más informal. Pero es esa percepción, la primera percepción que tiene el cliente de un producto o un servicio, pero es importante porque la gente cognitivamente tiene juzga según lo que ve, ¿me entiendes? Entonces, una buena imagen da una buena percepción de tu calidad, de tu servicio o de tu producto. ¿Y cuál es la clave principal para saber qué identidad visual le doy a mi marca? ¿Qué identidad visual tiene que tener tu marca? Pues bueno, primero tienes que definir muy bien, como te digo, tu segmentación, qué quieres hacer, cómo lo quieres vender, a cuánto lo vas a vender, dónde lo vas a vender. Y todo eso tiene que estar englobado en tu... O sea, la identidad visual debería ir en base a mi público objetivo. Por supuesto. Sí. Y en tu experiencia, ¿cuáles son los errores que varias marcas cometen al definir su identidad visual? Yo creo que yo lo que he visto es que las personas toman decisiones en base a lo que ellos piensan que es correcto o en base a lo que ellos personalmente les ha funcionado, ¿verdad? Yo creo que es aquí, yo compro esto y lo hago así, pero no necesariamente es así. Tú construyes un producto o un servicio para satisfacer la necesidad de un mercado específico y tú tienes que conocer a ese mercado para ver cómo se los vas a ofrecer a ellos. Tu percepción personal es importante en base a tu experiencia, pero no es la totalidad. Creo que por ahí los emprendedores pierden un poquito el enfoque de lo que quieren hacer. Irving, cuéntame, ¿cuál ha sido tu percepción del cambio que en tu trabajo con las nuevas tecnologías? Primero hablemos de las redes sociales. Claro. Por ejemplo, antes nada más se hacía publicidad en medios tradicionales como radio, televisión y prensa. Ahora tienes muchísimas opciones, sobre todo en digital. Sí, los medios tradicionales no es que no funcionen, siguen funcionando, pero creo que los presupuestos son altos, los retornos de inversión son a largo plazo o mediano y largo plazo y no todos se permitían poder tenerlo. El boom de la publicidad digital vino a revolucionar un poco esto, porque ahora con un poco de presupuesto, una buena segmentación, tú puedes llegar a muchas personas con el tema digital y el retorno de inversión se ve mucho más fácil, porque tú sabes cuánto te va a costar específicamente llegar a una persona, ¿verdad? O cuánto te costó. Y el tema de la inteligencia artificial, pues yo lo veo no como una amenaza, lo veo realmente como un aliado en que las cosas pueden estructurarse de mejor forma, de forma más rápida y pues creo que está ahí. De pronto, tal vez ahora que topas el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, apegado en muchos sectores publicitarios, una marca de gaseosas muy pero muy famosas, hace poco lanzó un comercial hecho 100% con inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, los redactores creativos, llamados también copies, pues han sufrido mucho en el tema de que tal vez ahora con un prompt en una aplicación de inteligencia artificial lo puedes resolver. Sí. ¿Cómo ves eso en tiempos actuales y en el futuro? Mira, yo creo que hay que utilizarlo a favor. Creo que la inteligencia artificial, como te digo, te permite estructurarte aún más profundamente, mejor, más rápido. Y creo que esos profesionales tienen que utilizar eso a su favor. O ofrecer servicios que antes no podían ofrecer, que ahora les permite una gama, un abanico de servicios más completos para siempre tener a su mercado ahí conquistado, ¿no? Hablamos de algunas cosas interesantes. Un cliente, definir al cliente, el mercado. Pero si un negocio es pequeño, un emprendimiento, ¿cómo puede tener todos esos datos sin invertir en un gran estudio de mercado? Tienes que hacer sondeos, pues no, el obtener data y tomar decisiones en base a data creo que es muy importante para no tener una percepción del yo creo. Pero puedes hacer un formulario de Google y pasarlo a tus amigos cercanos, puedes hacer estudios de observación, ir a ferias, ver otros negocios, ver casos de éxito, testimonios, que es un poquito de investigación propia que te puede dar una data, un sendero que tú puedes tomar. Ahora, estamos muy acostumbrados a producir y salir al mercado, sí, en vez de hacer al revés. Primero una investigación para ver qué necesita el mercado, sí, y luego producirlo. Así es. ¿Y por qué crees que sucede esto? Yo creo que es el mismo impulso de no asesorarse, ¿verdad? Como te digo, yo pienso que lo que he visto que los emprendedores hacen es, yo pienso que esa es la vida y tengo la corazonada. Sí, está muy bien tu corazonada, pero todo tiene un orden en la vida. Todo es proceso. Y los negocios que no tienen un proceso, no tienen un orden, generalmente fracasan. Ahora de pronto cuando vemos que a un producto o servicio le está yendo bien, nosotros nos ponemos algo similar. Ajá. ¿Cómo innovar en este sentido?
Pues creo que un negocio va por etapas, ¿no? Vas en un ciclo de vida de un producto donde tienes una etapa introductoria, una etapa de madurez, una etapa donde ya quizás tu producto ya va en declive. Entonces, cuando tú llegas a esa etapa, te toca sentarte con tú mismo o tu equipo productivo, operativo, y ver cómo puedes innovar en base a la experiencia que tuvo ese producto en su ciclo y ofrecer una mejora o un nuevo producto o un nuevo servicio que lo complemente. ¿En qué etapa del negocio es cuando tienes que hacer más publicidad? Tal vez en el inicio, tal vez cuando ya estás despuntando o tal vez cuando las ventas están en declive. La estrategia de posicionamiento te pide que siempre estés en constante comunicación con tu cliente. Lo que no se anuncia, no se comenta y no se vende, mucho menos en un mercado que está tan saturado de información donde tú eliges la información que tú quieres ver. Pero la etapa introductoria es generalmente donde se hace la mayor inversión porque necesitas de alguna forma irte posicionando. O sea que si tenemos un calendario comercial dentro del año, deberíamos hacer esta planificación tal vez, y tú sabrás afirmar o negar, para todo el año, pero darle más fuerza en esas fechas de pronto donde tenemos más ventaja comercial. Por supuesto, es como cuando las olas suben, tú aprovechas para agarrar tu tabla de surf y te vas y llegas más alto. Hay que aprovechar esas etapas comerciales que están estructuradas en el mercado. ¿Qué dirías a todas esas personas de cualquier tipo de negocio que tal vez tienen miedo de hacer publicidad y consideran tal vez un gasto? Yo creo que al principio lo vas a ver como una amenaza, pero si realmente tu producto es bueno y tu servicio es bueno y estás haciendo ventas, en algún momento vas a querer mejorar tu percepción hacia la gente, mejorar tu publicidad, tu comunicación. Entonces, no es que tengas que hacerlo tan estructurado al principio, creo que hay que empezar de alguna forma y poder ganar experiencia, pero va a llegar un momento en que el mercado te lo va a exigir porque tú vas a querer competir con otras marcas que sí lo hacen. Irving, ¿y qué consejo le darías hoy por hoy a todos esos nuevos talentos que apenas van empezando en esto de la publicidad y el diseño gráfico? Bueno, mira, tienes que confiar en ti y confiar mucho en tus corazonadas, en tu propia creatividad, en tu propia percepción, ¿verdad? Y para adelante, si es lo que amas y lo que te gusta, ¿por qué no hacerlo? Quisiera pedirte que nos des tips de publicidad para todas estas personas que están viendo el programa y quieren implementar en su marca. Bueno, mira, lo primero creo que hay que hacer una buena segmentación, elige tu público, ten tu producto, ten tu servicio, pero elige tu público, a quién se lo vas a vender, cómo se lo vas a vender, tus estrategias de diferenciación de precio, tus ventajas competitivas, qué atributos tiene tu producto que la competencia no tiene. Estudia tu competencia porque si vas a vender un producto que en el mercado está saturado, pues vas a ser una opción más, ¿no? Entonces tienes que tener un producto diferenciador para poder destacar un poco.